Buen día, gusto de saludarles. Ya vamos a dar inicio con la clase del día de ahora. Solamente esperamos que se conecten un par de personas más. Les proyecto la pantalla de la clase del día de ahora e iniciamos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de ahora. Me confirman, por favor, si escuchan y si además ven la pantalla que les estoy trasladando en este momento de los derechos de los trabajadores. Sí, licenciado. Ok. Permítanme.
Perfecto, iniciamos entonces. Corresponde que conozcamos cuáles son los derechos que según el Código de Trabajo se le reconocen a los trabajadores. La idea es que en las clases subsiguientes vayamos viendo también los derechos que les asisten a los empleadores, a los patronos, las responsabilidades que también tienen tanto trabajadores como patronos y ante qué instancias deben de acudir para que se resuelvan las disputas, digamos, que surjan en el desarrollo de esa relación laboral. Recuerden que la razón de ser de conocer estos derechos, tanto de trabajadores como de patrones, las responsabilidades también de ambos, es que el día de mañana que ustedes se conviertan, ya sea en un patrono o en un trabajador, ustedes conozcan con exactitud cuáles son los derechos que les asisten, cuáles son los derechos que ustedes tienen, pero además cuáles son las responsabilidades u obligaciones que tienen de cara al ejercicio de su rol en la sociedad y también frente a los empleadores, frente a los patronos. Veamos entonces, en el artículo 17 del Código de Trabajo vamos a encontrar el derecho base, digamos, que tienen absolutamente todos los trabajadores. Dice que el contrato debe ser por escrito. En materia jurídica, ya hemos conversado sobre este tema, lo que importa o lo que vale, más bien dicho, frente a un tercero, es lo que está por escrito, donde claramente se determinen los derechos, obligaciones, responsabilidades, horarios, salario, etcétera, que va a tener una persona en el ejercicio de un rol frente a un tercero. Dice que los derechos y deberes de las personas trabajadoras se definen a partir del contrato de trabajo. Yo voy a poder entonces exigir con plena convicción, con certeza expresa, la transgresión de algún derecho si es que ha sido determinado por escrito, ¿verdad? Si ahí en el contrato dice que mi salario equivale a $600, no puede venir a fin de mes el patrono y darme únicamente $400. Si lo que convenimos, lo que nos pusimos de acuerdo en el texto del contrato, hablaba del monto de $400, ese es el monto que se me debe respetar. También los deberes se hacen constar en el contrato y son de estricto cumplimiento para los involucrados. Por ejemplo, un deber viene siendo el cumplir con el horario y las funciones específicas que se determinan en el mismo. Si el horario de trabajo dice que yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde con una hora de almuerzo, de 12 del mediodía a 1 del almuerzo, ese es el horario que voy a cumplir. En ese lapso de tiempo es que el patrono, es que mi jefe inmediato me van a poner obligaciones para que yo las cumpla. A través del contrato de trabajo, dice, una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase. Ahí en el contrato entonces va a decir de quién dependo yo jerárquicamente, a qué entidad, a qué institución es a la que yo le voy a rendir cuentas de la labor que estoy desempeñando. Bajo la dependencia o supervisión de estos últimos, dice, y mediante un salario. Debe de existir una remuneración, una contraparte, donde voy a recibir, voy a percibir, ya sea de manera quincenal, de manera semanal, de manera mensual, un pago por la labor que estoy desarrollando. Ahora ya hemos visto que existen límites en cuanto a lo menos que se puede cancelar por el ejercicio de un trabajo. No puede existir un salario menor a la cantidad que iremos conociendo conforme el rubro a que se dedique en el desarrollo de estas clases. La persona trabajadora, entonces, según el artículo 17 del Código de Trabajo,
tiene derecho a recibir una copia del contrato de trabajo. Otra copia del referido contrato va a quedar en poder de la patronal, de la empresa, de la entidad, y una tercera copia se va a remitir a la Dirección General de Trabajo dentro de los 8 días siguientes a su celebración, modificación o prórroga. ¿Cuál es el objetivo de que esté en poder de estas tres partes el contrato de trabajo? Precisamente a que se respete su contenido. Si el trabajador lo tiene en su poder, va a poder darse cuenta precisamente de cuáles son los deberes y derechos que le asisten. Igual suerte corre el patrono. El patrono va a tener claridad de qué fue lo que contrató con cada trabajador, cuáles son los deberes que tiene para con él y también cuáles son las responsabilidades que ha de cumplir el trabajador en cuanto a ese lugar de trabajo. Y la Dirección General de Trabajo pues lleva un resguardo histórico de las vinculaciones laborales que se tienen, tanto la empresa como el individuo, y está a la expectativa también de percibir cualquier transgresión que pueda existir a su contenido. A través del contrato de trabajo, dice, una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, instituciones, entidades o comunidades de cualquier clase, bajo la dependencia o supervisión de estos últimos y mediante un salario. Pasamos al siguiente derecho contenido en la norma y nos habla sobre el trabajo extraordinario. Dice que la jornada de trabajo efectivo diurna, salvo excepciones legales, no deberá de exceder de 8 horas diarias y 44 horas en la semana. Ese es el límite máximo que se establece en cuanto al tiempo que va a durar una jornada de trabajo efectivo, una jornada de trabajo normal. Por lo tanto, dice, deberá considerarse horas extras todo el tiempo que supera la jornada ordinaria de trabajo, sea esta diurna o nocturna. Si nos pasamos de manera convenida entre el patrono y los trabajadores del horario de las 40 horas que hemos hablado, 44 a la semana, va a tener que considerarse como hora extra esas horas que yo me pase del tiempo efectivo de trabajo. Ahora, el trabajo realizado en horas extraordinarias, dice, se paga con un 100% de recargo sobre el salario básico por hora de la jornada de trabajo que se prolonga. Me van a tener que pagar básicamente el doble cada hora extra que yo me pase de esa jornada ordinaria de trabajo. Pero si las horas extras se realizan en horas nocturnas, dice, se pagarán además con un recargo de por lo menos lo base. Puede ser más, pero lo menos que le pueden pagar esa hora extra nocturna es con un recargo de por lo menos un 25% sobre el salario establecido en horas diurnas. En otras palabras, van a tener que cancelarle esa hora extra, si es en horas de la noche, a un 125% cuando menos. Puede ser que el patrono considere pagarle un 120, un 130%, 150%, como estime pertinente, pero lo menos que le va a poder cancelar por esa hora extra nocturna es del 125% sobre el salario establecido en horas diurnas. Sobre el salario que usted tiene, se le va a pagar al menos el 125%. Ahora es importante decir que este trabajo extraordinario, como les decía, debe ser convenido entre las partes. Ambos, patrono y trabajador, deben de estar de acuerdo con que se ejecuten esas horas extra y establecer con claridad las reglas en la ejecución de las mismas. Antes de que le vayan a aceptar, antes de que el trabajador vaya a aceptar realizar horas extras, debe tener claridad de que el patrón no está entendiendo este derecho, está entendiendo que va a tener la obligación de cancelársela esa hora al 125% extra
de lo que normalmente le paga. De estos dos derechos que hemos hablado hasta el momento, ¿tienen alguna duda o consulta o estamos claros? No, Lick, está claro. Okay. Perfecto, avancemos entonces. Hablemos del tercer derecho, que es el derecho a la estabilidad laboral. Dice que los trabajadores y trabajadoras tenemos el derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué implica esto? De que yo voy a ejercer la labor para la cual he sido contratado de manera ininterrumpida, en tanto yo no haya dado ningún motivo, ninguna razón para que dicha relación laboral finalice. Yo no haya incumplido algún deber o transgredido alguna prohibición fijada en las reglas del contrato que hemos suscrito. Por tanto, se dice que legalmente se presume que todo despido es injustificado. Para que sea lo contrario, para que exista justa causa para la destitución, quien está obligado a probar que el mismo es justificado viene siendo la empresa o institución. La empresa o institución quien va a comprobar. ¿Cómo se prueba? Con elementos fehacientes que den fe de que yo, en mi rol de trabajador, he incumplido las labores, funciones, tareas que se me han encomendado. En ese sentido, sí se puede llevar a cabo una destitución si se demuestra frente a un juzgador, pero si no se demuestra la existencia de esas causas, la existencia de esos motivos para llevar a cabo la destitución, pues no se puede destituir así por así. Se nos adelantó bastante, permítanme. Y vamos por aquí. El siguiente derecho es el derecho a la libertad de expresión. Este, según el artículo 3 de la Constitución de la República y el Código de Trabajo, establece que todas las personas tenemos derecho a ser respetados y no sufrir discriminación a raíz de nuestro sexo, raza, color, religión, orientación sexual, opiniones políticas, por el hecho de estar embarazadas las mujeres, por ser portador del VIH, origen social, posición económica u otra condición social. Este es el derecho macro a no ser discriminado en ningún aspecto de nuestra vida, ¿verdad? También al momento de ejercer o buscar un trabajo, estos elementos tampoco pueden ser motivos para ser objeto de una discriminación en la búsqueda de trabajo o en el ejercicio de trabajo. Lo que se da lamentablemente en muchas ocasiones, que cuando una mujer, una señorita va a pedir empleo, le preguntan expresamente si está en sus planes quedar embarazada. Si en ese año o en el año siguiente está en sus planes quedar embarazada. Eso, de hecho, no se lo tienen que preguntar. Y si se lo están preguntando es porque están verificando o están intentando conocer si en los meses venideros esa persona, al quedar embarazada, le va a significar a la empresa que se va a ir de licencia por maternidad por 4 meses, como establece la ley. Entonces puede ser que la empresa, ante su respuesta de las mujeres afirmativa, de decir, mire, sí, con mi esposo, con mi pareja, estamos pensando ser padres el próximo año, ya quedar embarazados en los próximos meses, puede ser que la empresa considere que es un punto menos esa decisión. Es un punto menos para el ejercicio del cargo
esa respuesta que está brindando, cuando absolutamente nada tiene que ver con su capacidad, con sus habilidades, con su formación en torno al cargo que está aplicando, el que vaya o no a quedar embarazada en los próximos meses. El tema también de la orientación sexual no puede ser un factor. Las preferencias sexuales que pueda tener una persona sobre el perfil para un cargo al que está postulando. No determina si es un buen o mal profesional, cuáles son sus preferencias sexuales. La posición económica, el origen social u otra condición tampoco van a ser factores para esos efectos. Ser portador del VIH tampoco. No es un factor que deba ser tomado en cuenta para verificar si se le da o no a usted la oportunidad de ser contratado en determinado lugar de trabajo. Aunado a este derecho a no ser discriminado, tenemos el derecho a decir lo que pensamos, lo cual incluye buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, siempre que no violente con palabras o hechos a otras personas. El límite, lo hemos hablado también, el límite de los derechos es donde inicia los derechos de los demás. Yo estoy habilitado para expresar todo lo que piense, todo lo que estime pertinente, siempre y cuando, dice, con eso que esté difundiendo, no violente con palabras o hechos a otras personas. Ese es el límite que vamos a encontrar en el derecho a la libertad de expresión, que no vaya a ofender a un tercero al momento de ejercer. También tenemos el derecho al respeto y dignidad a la intimidad. Existe el derecho para todo trabajador y trabajadora al respeto de nuestra vida privada e íntima. ¿Qué implica ello? Que usted tiene, como ya conversamos en las primeras diapositivas, tiene un horario que cumplir, tiene responsabilidades que ejercer durante ese horario, pero fuera de ese horario, con su vida privada e íntima, usted puede hacer lo que considere pertinente. Nadie le tiene que regular o intentar tan siquiera regular precisamente lo que usted haga en su vida privada e íntima una vez finalizada su jornada laboral. Obviamente, si usted utiliza, digamos, hablemos de cosas extremas, usted utiliza las instalaciones de su lugar de trabajo para mantener algún tipo de relación coital con otra persona, aunque sea fuera del horario de trabajo, eso sí está prohibido, digamos. Eso sí está mal hecho en cuanto a la normativa por el uso que está haciendo del lugar, no por el horario en que usted lo está haciendo, porque puede que sea al margen del horario que usted fue contratado, pero debe de respetar también las instalaciones y utilizarlas única y exclusivamente para lo que fueron creadas. Nada más y nada menos que para ello. También dice que se tiene derecho a trabajar en ambientes libres de acoso sexual, de cualquier índole y viniendo de cualquier individuo. No es normal o no se debe normalizar de que un propietario de una empresa, un gerente, un director, o a la inversa, una presidenta, directora o gerenta, se valga de su cargo para generar conductas de acoso sexual para con sus subalternos. No es facultad o no está habilitado por el cargo que ostenta o por ser el propietario de la institución o el presidente de una autónoma o el ministro X, no por tener esos cargos de poder, de mando en la institución en la que usted se desempeña, va a estar facultado para ejercer acoso sexual. Eso es un ilícito, eso es un delito incluso. Aparte que es un derecho en materia laboral,
también es una prohibición para quienes ejercen cargos de poder el ejecutar ese tipo de prácticas frente a su personal. También debe de poder trabajar en ambientes libres de malos tratos físicos, verbales y de otro tipo. Muchas personas con algún poder, llámese presidente de una empresa, llámese director ejecutivo de una entidad o el cargo que sea, se equivocan y consideran que lo que tienen bajo su cargo pues son sirvientes, ¿verdad? Y a partir de ello utilizan palabras altisonantes o soeces para dirigirse a sus subalternos, para poderles hacer llamados de atención, les insultan, les denigran y en el peor de los casos trascienden incluso a maltrato físico, a golpes, a tirarles lo que tengan en la mano, imagínense una engrapadora a su subalterno porque no les comprendió el contenido que debía de llevar un memorándum o alguna nota, alguna resolución que le tocó realizar al empleado. Y por eso el patrono se siente en la potestad de faltarle el respeto de la manera de escribir. Eso no está permitido tampoco. Hablamos ahora del derecho a la no discriminación en empleos y salarios. Dice que debe haber una igualdad, una igual remuneración entre la mano de obra masculina y femenina con base al principio de igualdad que regula la Constitución de la República y el convenio 100 de la OIT suscrito por El Salvador. Lamentablemente, a la fecha todavía no se ha cumplido en buena parte de empresas y entidades del país este derecho a la no discriminación en empleos y salarios, pues se sigue pagando cantidades superiores a los hombres por sobre las mujeres, aunque realicen la misma labor, aunque realicen el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, existe una remuneración diferenciada para los hombres de un monto superior que para las mujeres. Todas aquellas personas, dicen, que en idénticas circunstancias desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración sin ninguna discriminación, ya sea por sexo, raza, color, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa. No son estos factores los que determinan capacidades para definir a quién van o no a contratar o darle mejores prestaciones o incluso ascender al interior de una empresa, entidad o institución. Deben de medirse entonces elementos como la idoneidad para el cargo, como el rol previo desarrollado en la sociedad, que es la trayectoria, otros elementos como el poseer la experiencia y formación académica y pertinente para el cargo que está postulando. Esos son los factores a tener en cuenta. Y para poderles cancelar, estamos hablando que se les va a tener que pagar lo mismo a quienes realicen la misma labor. No se les puede ni debe cancelar un salario menor por el simple hecho de ser mujeres quienes están ejerciendo esos cargos. Hablamos de la protección frente al acoso sexual en el trabajo. Ya hablamos que está prohibido, bajo cualquier premisa, realizar prácticas de acoso sexual en el lugar de trabajo. Dice que puede haber acoso por insinuaciones verbales,
gestos o ademanes. No solamente es lo que le traslade de manera expresa por escrito o a través de su palabra, sino a través de gestos también o ademanes que van a incomodar o generar malestar en el ambiente de trabajo, dice, y que además aumentan el estrés laboral en los trabajadores, sea este hombre o mujer. El acoso sexual está prohibido en general. Uno, digamos, un trabajador llega a su lugar de trabajo, a su empleo, a desarrollar las labores que le han sido encomendadas y que están contenidas en el contrato de trabajo que consta por escrito. No llega a una entidad, digamos, a buscar pareja o a dejarse seducir por quien ostenta algún cargo de decisión al interior de la empresa o de la institución. Está, como dice ahí, prohibido recibir estas insinuaciones, gestos o ademanes que le generen incomodidad o malestar a quien lo está recibiendo. Puede haber también acoso por compensación o por chantaje, el cual ocurre cuando el patrono exige favores sexuales a su empleada o empleado para mejorarle el puesto de trabajo o mantenérselo. Hay una oportunidad de crecer en la institución, hay un cargo que ha quedado vacante y que es superior, entonces el patrono viene y le condiciona a la persona, al trabajador, que le va a dar esa oportunidad de crecer económicamente, de generar o de percibir un mejor salario, pero va a tener que mantener algún tipo de relación con él o con ella para recibirlo. Caso contrario, le amenaza incluso de que si no acepta, si no accede, va a poder incluso perder su trabajo actual que tiene. Ya no digamos ascender, ¿verdad?, al cargo que está postulando, sino que aparte le dice, bueno, y si no está dispuesto a acceder a ello, entonces ya no vas a tener ni el trabajo con el que contás en la actualidad. Y eso significa, obviamente, grandes problemas para el individuo que lo percibe, para el trabajador, porque hay quien sabe las necesidades que tiene económicamente, ¿verdad? Las responsabilidades que tiene en su hogar, de quienes dependen económicamente conforme lo que percibe de salario. Esa presión, esa situación lleva a muchas personas a acceder a lo solicitado con el objetivo de no descuidar el trabajo que tiene, las responsabilidades que debe de cumplir. Dice que el acoso sexual es un acto de discriminación, ya que atenta contra la dignidad de la persona y afecta su salud mental y física. Este acoso, este acto, debe de ser denunciado y sancionado penalmente. Es la única forma de sentar precedentes reales y efectivos sobre que estos hechos no pueden simplemente quedar en la impunidad, quedar al margen de que se conozcan y que se juzguen en la entidad competente, otorgándose la pena, la sanción definida en el Código Penal, en la legislación penal pertinente. Luego también existe un derecho a un día de descanso semanal. Toda persona trabajadora, dice, tiene derecho a un día de descanso semanal remunerado por cada semana laboral que se complete. También es importante que el ser humano, que el trabajador, descanse
pueda reponer las energías que le ha significado el desarrollo de actividades durante la semana laboral. El día de descanso semanal normalmente, dice, es el domingo. Pero si la empresa no cierra en domingo, debe acordar otro día de descanso remunerado. No es posible, no es factible solicitarle al trabajador que desarrolle sus labores de manera ininterrumpida de lunes a domingo de manera permanente. No, va a tener que darle siempre un día a la semana que, que han de convenirlo, ¿verdad? Que se van a poner de acuerdo, pero van a tener un día a la semana para el descanso. El pago por este día de descanso, dice, es igual al de un día laboral y debe ir incluido en el salario. Esos días de descanso van a tener que ser considerados al momento de derivar el salario que se está entregando, el salario que se está percibiendo por parte del trabajador, y va a tener que percibir el ingreso que implica justamente el descanso semanal que está siendo objeto. Falta menos de un minuto para concluir con el tiempo del primer vínculo que les compartí. Vamos a quedarnos hasta aquí en este momento para luego iniciar en el siguiente enlace, ahorita que nos saque la plataforma, lo que se refiere al derecho al salario mínimo, que es un tema importante que hemos de estudiar al detalle. Antes de que finalice este minuto, valoren si existe alguna pregunta que trasladar para que una vez retomemos en el segundo enlace, pues empezamos con eso, con las preguntas que a ustedes les puedan surgir antes de continuar con el derecho al salario mínimo. Nos encontramos entonces en el segundo enlace. Demos solamente un descanso de unos 3 minutos para que puedan tomar algo, tomar un café,
últimamente lo que se está hablando, lo que se está conversando sobre lo que se entiende existe al interior de la Asamblea Legislativa con este tema de las plazas fantasmas, mucho tiene que ver el tema de que el pago del salario no sea respetado, el que sea personal, sino de que pues yo llego una vez al mes, únicamente firmo que estoy percibiendo ese monto que dice el contrato, pero resulta de que de lo que yo estoy percibiendo, debo de darle la mitad o un porcentaje a quien me llevó ahí o al partido político al cual pertenezco y a través del que obtuve ese trabajo en dicha entidad. Digamos que a usted le contratan por $1,000, pero le dice a un diputado, le dice a una persona, mire, de esos $1,000, usted me va a tener que dar a mí 300, o me va a tener que dar a mí 500 y usted se queda con 500. Ese es el pago o esa es la condición que yo le pongo para que usted trabaje en la fracción legislativa de mi partido. Me va a dar la mitad de su salario. Ahí no está existiendo un pago de salario personal, porque al nomás percibir el salario, ya usted sabe que le va a tener que transferir alguna cantidad a la persona que le posibilitó que usted llegase a trabajar. En moneda de curso legal, dice también. Aquí hay que hablar a nivel nacional que existe una ley del bimonetarismo, a partir de la que se establece que en nuestro país circulan aparentemente en idénticas condiciones el dólar estadounidense y el colón salvadoreño. Ahora en la práctica sabemos que ello no es así. Los colones fueron tomados por las autoridades al momento de que entrara en vigencia esta norma y actualmente solo circulan los dólares prácticamente. Están en resguardo por parte de las autoridades, pero algunos de ellos están en recuerdos que realizan las personas, en unos cuadros donde ponen los billetes de Colón, las monedas de Colón, etc. Pero ¿por qué hago este énfasis? Porque legalmente, moneda de curso legal implica que a usted hoy en día le podrían pagar en dólares y también le podrían pagar en colones, porque según esa norma está vigente. Y aparte dice deberá hacerse en el lugar y tiempo convenido en el contrato de trabajo. Si ahí definimos que el pago va a ser a través de cuenta bancaria, a través de depósito, pues así va a tener que realizarse. Si decimos que va a ser el pago a través de cheques que se va a entregar a cada trabajador el día 18 de cada mes en la empresa, en la institución, pues así se va a tener que cumplir. Y en el tiempo, dice, convenido en el contrato de trabajo, se va a tener que respetar entonces la forma, el lugar y el tiempo. Cada 15, cada 30, cada 18, cada 21, como sea, debe de quedar establecido en el contrato y respetarse al momento de su ejecución. Este es el salario mínimo vigente en el país desde hace un par de años. El Consejo Nacional de Salario Mínimo lo anunció de esta manera. Para el sector urbano se habla de la cantidad de $300 como mínimo para los sectores comercio, servicio e industria. Quienes trabajen en esos rubros, comercio, servicio e industria, lo menos que pueden percibir en concepto de salario es la cantidad de $300. Y para el rubro de maquila, textil y confección, nos habla de que el mínimo es $250.
$95. Ahora, en el área rural existe una diferenciación. Para la industria agrícola, café y recolección de caña de azúcar, hablamos del pago mínimo de $224. Y para el sector agropecuario, cosecha de café y temporada de algodón, hablamos de $200 como salario mínimo. Este monto sigue siendo a todas luces insuficiente para la satisfacción de las necesidades que hemos conversado, material, moral y cultural, pero hay que decirlo, antes de este ajuste del salario mínimo, de esta mejora que hubo, es el caso que, por ejemplo, en el sector rural, para la industria agrícola, el salario no llegaba ni a $100, quedaba en 90 y algo dólares mensuales. Una completa falta de respeto para el trabajador, ¿verdad? ¿Cómo subsiste con ese monto? Un mes teniendo responsabilidades que cumplir, teniendo obligaciones que atender en casa. Y para el tema también de la cosecha de café, temporada de algodón, estábamos hablando que a los trabajadores se les cancelaba menos de $90, 88, $89 al mes se les cancelaba para poder cumplir con las obligaciones que tenían. ¿Se imaginan únicamente percibir esos ingresos? Menos de $90 al mes y tener que, con ello, cumplir responsabilidades de educación de los hijos, de alimentación, de vivienda, pago de servicios básicos, y todavía dice la ley que debe servirle para materia cultural. Es inaudito, ¿verdad? Es algo que no se, no se puede dar, aunque la persona quisiera y fuera la más ahorrativa posible, con esos montos, imposible subsistir. Más cuando los costos de la vida siguen creciendo, siguen en aumento, ¿verdad? Hablemos de esta clase del derecho a vacaciones anuales. Dice que el periodo de vacaciones es de 15 días, incluyendo en este periodo los días laborales, los de descanso semanal y también los de asueto nacional. El empleador o empleadora va a pagar las vacaciones antes que la persona trabajadora empiece a gozar de ella. Tiene todo sentido, porque si se va a ir a descansar, debe de contar con los recursos pertinentes para poder gozar de las vacaciones. El pago debe recibirse entonces antes que empiecen las vacaciones y va a equivaler a 15 días de salario ordinario más el 30% de ese tiempo. Le va a entregar entonces antes de iniciar sus vacaciones, ese pago de los 15 días que le compete, más esa bonificación, llamémosle, del 30% de ese tiempo, para que pueda utilizarlo en debida forma en sus vacaciones. Visto esto desde el lado empresarial o desde el lado de patrono, es importante en cuanto a la salud mental y física incluso de los individuos, el que las personas que trabajan bajo mi orden estén bien de salud, se encuentren en perfecta armonía para poder cumplir de mejor manera en el desarrollo de sus labores. Un empleado satisfecho, un empleado que trabaja en un lugar donde se le valora, es un trabajador que va a rendir de mejor manera para los fines y roles institucionales, los fines y objetivos institucionales
Y eso se va a ver reflejado en la productividad que va a tener de cara a la empresa y a las mejoras que eso va a significarle a la empresa misma. Bien, ¿tenemos alguna duda o consulta al respecto de lo que hemos visto en esta segunda parte de la clase? Al no haber entonces ninguna duda o pregunta, nos quedamos hasta acá. Finalizamos la clase de este día y continuaremos con esta diapositiva en la clase del día jueves. Que descansen, buen provecho y feliz día martes. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Pasen buen día, a la orden.